Y respecto a las donaciones, ya tenemos un sistema de donaciones generales que permite donaciones a todas las instituciones públicas o instituciones de beneficencia. Ya está eso en la ley. Entonces, este artículo de incentivos a las donaciones es innecesario. Podría seguir con el reintegro tributario. En el informe está que el reintegro, que lo que fomenta la lectura es el placer por la lectura. Sin embargo, tenemos que solamente 2 empresas se han llevado el 85% de los beneficios. Ninguna de estas 2 empresas produce libros que fomenten el placer por la lectura. Estoy hablando de crédito tributario por reinversión. Lo que tenemos ahí es que estas 2 empresas, uno es una editora Corefo, la otra es una escuela de modas. Entonces, entre las 2 creo que eran como 6 millones de soles de beneficios tributarios que habían tenido 2 empresas. Eso es 30 veces el gasto de la Biblioteca Nacional. Entonces, nosotros nos parece que este beneficio que está tan altamente concentrado, el crédito tributario por reinversión, no debería renovarse. Y por el contrario, y hablando nuevamente del reintegro tributario, el reintegro tributario es un beneficio tributario que no tiene ningún país. Y no lo tiene ningún país, y lo que estamos viendo, lo que se da la data, es que el 90% del beneficio se lo están llevando las editoras escolares. Y las editoriales escolares no fomentan la lectura. Y son empresas muy grandes. Entonces, si realmente se quiere dar se ha hablado mucho de que este reintegro tributario lo que se quiere es favorecer a los pequeños editores. Si realmente quieren favorecer a los pequeños editores, se puede reformular el reintegro tributario que solamente sea para las pequeñas editoriales de menor tamaño, no para todas, porque si no estamos desperdiciando recursos públicos. Nosotros lo que proponemos es que, primero, por un plazo menor de 3 años se apruebe la exoneración del impuesto general a las ventas. No se renueve ningún beneficio que ya había sido eliminado, como el incentivo a la donación y la exoneración o el impuesto a las regalías. El crédito tributario por reinversión también se elimine y los fondos sean destinados a fondo libro, y el reintegro tributario sea ajustado y solamente para empresas de menor tamaño, y estas empresas de menor tamaño se podría conversar, es para nosotros tenemos la data de que solamente de las 50 empresas que han pedido reintegro tributario, 2,5% del beneficio se lo han llevado 21 empresas. A estas empresas sí las queremos beneficiar, pero no queremos seguir dando beneficios a las grandes editoriales, porque sobre todo son editoriales que producen libros escolares, y los libros escolares no tienen influencia sobre el hábito del lector. Básicamente eso es como lo que hemos conversado en el Ministerio de Economía, y también la reducción de reintegro tributario. Podríamos generar recursos, y esos recursos serían destinados también al fondo libre. Entonces, lo que estamos proponiendo es reducir los beneficios, sobre todo aquellos que no funcionan o que no tienen en otros países, y los recursos que se generen vayan a un fondo, al fondo libre, y efectivamente, porque sin recursos, como ustedes han mencionado, se puede tener un lindo fondo y tener todas las mejores intenciones, pero sin dinero no es posible generar todas estas actividades. Habríamos que hacer números, pero digamos que, considerando que la Biblioteca Nacional gasta 200.000 soles en libros el año pasado, podemos multiplicar muchas veces y incrementar el fondo del libro y todas las actividades editoriales en varios decenas de millones. Eso sería básicamente nuestra opinión. Muchísimas gracias a Miriam Yepes, directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria. Le damos la bienvenida a la representante del Ministerio de Cultura, Claudia Villena, Dirección del Libro y Lectura, del Ministerio de Cultura. ¿Presentes? Ay, perdón, no se escuchaba. Sí, solo algunos puntos. Para mí, lo primero, nosotros tenemos un estudio, bueno, 2 en verdad, realizados por Carlos Casas, donde se señalaba que la cifra era de 60 millones, que no considero que se deja de percibir, pero que están valorizados estos beneficios tributarios, porque el problema que tuvo inicialmente SUNAT, ¿sí? No se preocupe, es que no
puede filtrar la data exacta de lo que implica la inversión de una empresa editorial dedicada al rubro editorial. Entonces el problema inicial que tenía era que sacaba a las empresas que se dedicaban a impresión de boletas, facturas, calendarios, y no hizo un filtro adecuado. Por eso salió una cifra tan excesiva, ¿no? Actualmente hay aproximadamente 300 empresas editoriales que no tienen una producción tan alta como para llegar a 238 millones, creo que fue la cifra que se dijo, ¿no? En otro caso, no hay un tema de reducción de precios, todos los precios no son altos, ¿no? Por lo menos las pequeñas editoriales, porque nosotros tenemos un estudio de los precios también, porque hacemos ferias editoriales independientes exclusivamente, y los precios bajan los 50 soles en muchos casos, porque igual si no hay competencia, ¿no? Y ellos también entienden cuál es el precio o la inversión que realiza un peruano en la compra de libros. En eso va más que porque las editoriales no quieran bajar los precios por un tema de demanda, ¿no? Es cierto que no hay una generación de hábito lector, pero en ambos casos, y creo que eso sí en ambos ministerios, lo que se hace es especular sobre el tema del hábito lector, porque no hay una medición exacta de si ha crecido o no el hábito lector. Entonces la única medición que tenemos a la fecha es la asistencia a las ferias de libros, ¿no? Que son el principal punto de acceso. La última encuesta es del 2004, porque la encuesta del 2015 no fue válida, porque no tiene a un grupo ideal para que haya una medición. Entonces nosotros, a través de lo que solicitábamos, que era recursos para el fondo, ¿no? Que fue la propuesta del ministerio, queríamos hacer una encuesta de hábito lector que cuesta aproximadamente 1 millón de soles, porque no se tiene desde el año 2004. Entonces no podemos afirmar con certeza que no ha crecido el hábito lector. De hecho, de lo que se ve en cifras de la Feria Internacional del Libro de Lima y de lo que nosotros hemos medido en la Feria de Editoriales Independientes, que realizamos ya, este es el 3er año que se realiza, sí podemos establecer que sí ha crecido el hábito lector. Pero con esas referentes, ¿no? Más no con un estudio y una encuesta fehaciente que demuestre este tema. Luego, bueno, el tema del texto escolar también es sumamente importante, ¿no? Se habla de precios altos, la inversión para realizar un texto escolar es sumamente alta, ¿no? Solo para postular una licitación del Minedu se invierte en cerca de 50.000 soles en un libro. Entonces, el gasto es sumamente alto, y además estos precios también de colegios privados, tenemos la cifra de que casi 2 millones de niños asisten a colegios privados. Entonces sí va a aumentar el precio, porque la ganancia, y tenemos estructuras de cuánto cuesta un libro escolar y cuánto gana una empresa por libro escolar, y también cuánto cuesta un libro de literatura, que normalmente es como a lo que se dedican las editoriales independientes, ¿no? De literatura en todos los ámbitos, investigación, no hablo solo de ficción, y la ganancia es de 4 o 6 soles, es muy bajita, en verdad. Claramente se ve que hay que perciben más las editoriales de texto escolar, porque por un libro producen casi un tiraje de 15.000 libros, por un título, ¿no? Entonces, claramente cuando se saca un porcentaje va a resultar mucho mayor que una editorial pequeña que produce 500 libros por título. Pero es un tema de producción, ¿no? Que igual esto va a crecer. El rubro de las editoriales independientes va hacia otro tema, no es que todos en algún momento vayan a producir títulos de 15.000, de un tiraje de 15.000, ¿no? Son rubros distintos. Y se habló también del reintegro, que no lo tenían países, y en verdad Colombia tiene inafecta toda su cadena del libro. No solo el impuesto general, no solo en la venta final, sino además en la cadena de producción. Y Argentina también lo tiene. Entonces sí hay países que compiten, y que de hecho cuando se importan libros al Perú también perjudican a la producción nacional, ¿no? Porque lo que se hace si suben los libros en el Perú es que van a comenzar a importar. Y por lo menos con respecto a empresas grandes, solo quería mencionar que
a nivel de las empresas más grandes que tenemos de producción de libros de literatura es Planeta y Random House, que ni siquiera tienen casas editoriales matrices en el Perú, sino que dependen de financiamiento externo. Entonces, en verdad, no podemos hablar de grandes editoriales porque en el Perú no existirían como tal, ¿no? Hay una inversión grande que haya hecho una empresa peruana, a excepción, bueno, de las empresas que se mencionaron, que están abocadas a libros de texto y que, bueno, inevitablemente van a tener una ganancia. Pero esta cifra ha crecido. Creo que eso es lo que quería señalar, ¿no? Y finalmente el tema de los autores. Ningún autor vive de escribir, o sea, pagan 5% y incluso las personas porque es un trabajo, ¿no? Y creo que debe tomarse de esa manera. Hay una exoneración para las personas, o dejan de, no tienen que pagar el impuesto personas que ganan menos de 33.000 soles al año, y ese es el caso de casi todos los autores. Ninguno supera el 33.000 soles, a excepción de Mario Vargas Llosa, y será Santiago Roncaglione, ni eso, o sea, no dudo mucho. Solo esos temas, no sé si... Sí, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Llamamos a la representante del Ministerio de Educación, Maciel Arregui McLaughlin. No se encuentra, ¿no? Parece que se retiró o el tema realmente no es de su prioridad o su interés. En todo caso, exhortamos desde acá que ojalá el Ministerio de Educación, que es el principal eje de generar las políticas del fomento de la lectura, ojalá pudiera interesarse y estar presente y no tengamos pues los horrores que hemos visto en el contenido de textos escolares que han sido materia de gran controversia a nivel nacional en fechas pasadas, ¿no? Exhortamos y hacemos un llamado de atención de manera respetuosa y cordial al Ministerio de Educación, entendiendo que es el principal sector que tiene que participar por obligación y responsabilidad, no por voluntad ni vocación, sino tiene la obligación y altísima responsabilidad de participar en este proceso que queremos hacer bien en la premura del tiempo, pero queremos hacer un buen texto consensuado. Vamos a darle la palabra al representante del Ministerio de Justicia, a Jaime Pedro de la Puente Parodi, asesor de gabinete del Ministerio de Justicia. Señora Presidenta, buenos días con todos y todas. En nuestra primera intervención, el día miércoles, respecto al tema tributario, respecto al capítulo tributario, y en tanto y en cuanto nos precedió la exposición del viceministro de Economía, señor Michel Canta Terreros, nos relevamos de mayor comentario, ¿no? Ello sin perjuicio de que el informe enviado desde la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, en respecto del proyecto de ley presentado por el congresista Miguel Torres, sí habíamos evaluado este aspecto en los términos que voy a exponer seguidamente. ¿Y ello por qué? Porque el nuevo texto que se presenta como documento de trabajo repite todo el articulado que ya se tenía en la propuesta inicial del proyecto de ley presentado, repito, por el congresista Miguel Torres. Hubieron dos inquietudes que hizo el Ministerio de Justicia en el análisis realizado. La primera era que las disposiciones legales no tenían un plazo, ¿no? Y en esa medida lo que se comentó, lo que se sugirió, era que no cabía la posibilidad de no colocar plazos a los beneficios tributarios, por un lado. Y en segundo orden, sí, desde una mirada al Código Tributario, se indicó lo mismo que ya se ha mencionado desde la mirada del sector especializado, es que cualquier beneficio tiene un plazo máximo. Esto con relación al articulado. También se hizo notar
que la exposición de motivos no había desarrollado en gran medida, no había justificado el aspecto relacionado a los beneficios tributarios. Y esas son las dos grandes miradas, las dos grandes opiniones que el sector hizo respecto del proyecto inicial, ¿no? Y que también valdría mencionar, y es por eso que se comentan, respecto a este documento de trabajo que se ha socializado. Punto aparte, también me veo obligado también a simplemente como comentario, ¿no?, mencionar que respecto del texto inicial se ha agregado el concepto agentes del ecosistema de la lectura y del libro, aspecto que, si bien es cierto, se rescata de acuerdo a lo conversado en la primera mesa, no debe obviamente definirse, debe dársele un contenido. Y bueno, señora presidenta, creo que esas son las dos o tres comentarios que por el momento y respecto al nuevo texto deberíamos hacer como sector justicia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora tenemos la palabra de la representante de Indecopi, Cintia Granado Zabaleta. Buenos días con todos, gracias por la invitación. En este nuevo texto lo que hemos analizado ya como órgano especializado en derecho de autor es en el parte número 2, independientemente de la discusión que se pueda tener sobre el impuesto, nos queda la duda en que hagan diferencias entre autores y titulares de derecho. El autor es titular de derecho. Y también si yo cedo mi derecho, habría un titular derivado, si es que ya cedí mi derecho. Entonces yo ahí en esa redacción pondría solo titulares de derecho y no hacer esta diferencia entre autores y titulares de derecho. El otro punto de que hemos verificado es en la parte de los beneficios que se otorgan. La parte de traducción de obras de autores es una buena forma de poder llegar tal vez a lenguas originarias, pero sí es necesario que sepamos que cualquier traducción necesita la autorización del autor primigenio. Entonces, si vamos a dar beneficios para ello, hay que tener en cuenta que tendríamos que tener la autorización del autor, el creador de la obra, para hacer cualquier modificación de su obra, para hacer traducciones a otras lenguas, ¿no? Esos son los dos puntos que vemos en la parte ya técnica de derecho a autor. Y sin embargo quiero aprovechar este momento para hablar del proyecto legislativo de la congresista Luciana León, que nos preocupó un poco en la 9ª disposición complementaria final respecto a actividades que nos programaban como institución. Este punto nosotros consideramos que no sería necesario ponerlo en la ley, porque nosotros ya tenemos competencias delegadas para hacer acciones de oficio fiscalizando la verificación de productos legales y determinar productos ilegales sin sancionar en el tema. Por lo tanto, consideramos que no es necesario ponernos actividades dentro de un proyecto legislativo, más aún con nuestra autonomía funcional y nosotros nos manejamos anualmente con un proyecto de qué fiscalizaciones hacemos en base a nuestras capacidades técnicas y también nuestras capacidades administrativas, ¿no? Esos son los puntos que en general, igual el informe de la congresista Luciana León les vamos a hacer llegar, y bueno, esos son nuestros puntos de referencia en el nuevo punto de trabajo y bueno, el proyecto legislativo que teníamos que enviar el informe también. Gracias. Ok, me indica el asesor que es importante recibir una opinión formal de Indecopi que está pendiente. Vamos a cederle la palabra al representante de la Cámara Peruana del Libro, Pedro Villa Gamarra, director de Relaciones Institucionales. Buenos días, señora presidenta. Buenos días con todos. Para nosotros es importante, antes de digamos hacer algunas precisiones sobre el proyecto que hemos recibido ahora, que estamos bastante de acuerdo básicamente en los temas técnicos, algunas precisiones, es volver a algo que se mencionó durante la sesión pasada, el ecosistema del libro. Es un todo, es una parte que
complementaria a todos los componentes de este ecosistema. Sin un sector editorial saludable, los autores no tendrían cómo difundir sus libros. Sin una red de librerías sostenible, no hay forma que esos libros lleguen a los lectores. Sin bibliotecas públicas dotadas de libros, no se puede garantizar el acceso a los libros. Sin una industria editorial, las bibliotecas públicas restringirían su adquisición de libros a libros importados y se pierde el autoconocimiento y la identidad. Finalmente, sin libros no se puede fomentar la lectura. Pensar en quitar para dar, en soportar esta mesa en solo una pata, es no pensar a largo plazo, es no pensar en que este statu quo que tenemos en este momento, lo que necesitamos es cambiarlo. Podemos tener un análisis o diferir en algunos puntos del análisis, pero lo que queremos es mejorar, cambiar justamente esto. Decir que la gente no compra libros por falta de interés es verdad, pero ¿qué hacemos para cambiarlo? La ley 28086 que tenemos del año 2003 planteó no solamente la democratización del acceso, el fomento del hábito de la lectura, sino que también el desarrollo de una industria editorial, centrar la discusión, simplificar el objetivo en el costo, es tener una mirada tan a corto plazo y creo que digamos tan primaria que no es dable para una mirada de política pública en general. Una política pública es algo completo, complementario, que tiene múltiples puntos de vista. Estamos convencidos de que la intervención en lectura, somos un país que tiene un déficit de lectura, que tiene que crecer, que tiene que mejorarse y que no es solo, hay que dedicarlo bastante a los niños, pero que hay que, digamos, hacer una educación en lectura en todos los niveles. Y para esto una ley es un marco para poder tener esta mirada a largo plazo. No avanzamos como Latinoamérica porque estamos retrasados en muchas cosas, por lo menos 30, 40 años. En bibliotecas públicas estamos retrasados 30 años. Leyes de libro, tenemos nuestra ley que se aprobó en el 2003. Las leyes de libro en la región, en algunos casos, fueron aprobadas en los 90, muchas de ellas. Algunas tienen mucho más años, como Colombia, que tiene su ley de libro desde el año 73, su primera ley de libro. Y en este punto es algo interesante porque desde ese momento se planteó la exoneración o el tener libros no grabados con el IVA, y este impuesto, por ejemplo, esta exoneración se sigue dando y se ha seguido postergando. La última ha sido hasta el año 2033, si es que no me equivoco. Es importante esto porque justamente cuando se habla de la vigencia de los mecanismos, de los temas tributarios, y no hay que olvidar que estamos hablando de una industria cultural, que estamos hablando más allá de temas económicos, estamos hablando de la sociedad, del conocimiento a través del libro, de la lectura. Los procesos culturales son de largo plazo. Queremos cambiar el país, necesitamos plazos largos, como el caso de Colombia, que mencionaba. En este caso estamos muy convencidos de que estos plazos que se están planteando de 10 años que puedan ser evaluados son importantes. Hay un concepto que se maneja desde la Organización Mundial de Comercio desde hace 30 años, que es la excepción cultural. Los temas de cultura que afectan directamente a la sociedad no pueden evaluarse de la misma manera que otros puntos, porque afectan directamente la vida de las personas, y acá son dos derechos importantes que están en nuestra Constitución, que son el acceso a la cultura y la participación cultural. Participación cultural en el hecho de la creación, de la publicación de libros, el acceso justamente en el acceso de la población a través de esos libros. Técnicamente no tenemos, digamos, es verdad, no tenemos información de primera mano porque la última encuesta con una metodología nacional y hecha por el Estado se hizo el año 2004. Las siguientes han sido estudios que han hecho institutos de opinión pública de algunas universidades o alguna encuestadora sin ninguna metodología, pero digamos, ver que hay un crecimiento en los títulos, en la oferta, es porque hay una demanda que ha crecido. Negarlo es digamos, no entender un poco el proceso de oferta y demanda, y extraño un poco que se tenga esa mirada desde quienes manejan la economía del país, ¿no?
Hay 2 millones de escolares que van a colegios privados y que compran libros, y que sin un reintegro que está, es la cuarta parte de la población escolar en este momento. Un colegio particular no significa que sea un colegio con dinero, como a veces se ha tratado de hacer ver. Estamos convencidos y me llamó mucho la atención la afirmación de que un texto escolar no tiene influencia en el hábito lector. Es algo que de verdad es imposible. No, los textos escolares incluyen, por ejemplo, los textos de comunicación, que incluyen lectura, por ejemplo. Sería absurdo decir que un texto escolar no influye en el hábito lector. El hábito lector es una de las 3 componentes de la lectura, y lo que se busca es incrementar la lectura en estos 3 componentes: el componente social, el componente utilitario y el componente justamente de entretenimiento y el hábito de la lectura. Porque si queremos un país informado, un país sin corrupción, un país que vaya al desarrollo, necesitamos que justamente los libros estén al alcance, no solo para tener hábito lector que va a hacer que se acerquen a los libros, sino que también esos libros, en el efecto utilitario, en esa utilidad de informarse, de aprender cosas, estén a la mano. Que las bibliotecas públicas tengan libros informativos. Desconocer ese lado y decir que el libro solamente debe ser para entretenimiento es quitarle un factor muy fuerte. El libro es también aprendizaje, es conocimiento, autoconocimiento, y es un valor muy importante de los libros. Cuando uno va a las pocas bibliotecas públicas que tenemos en el país, lo que ve principalmente son niños y jóvenes leyendo en estas bibliotecas. Porque van a estudiar, y que los libros sacan son justamente los libros, enciclopedias, libros informativos, libros que necesitan para hacer sus tareas. Las bibliotecas públicas no compran libros. Biblioteca Nacional, como dice, no tiene adquisiciones mayores de libros, y estos 200.000 soles que ha estado usando en los últimos periodos han sido para reposición de libros y no para compras públicas de libros para las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas, que todavía está armándose, digamos. Había ya un mandato desde la Ley 2886, desde el año 2003, para que se destine presupuesto a bibliotecas públicas para la adquisición de libros, entre otras cosas, cosa que no se ha hecho. Somos pasados 16 años, y planear ahora que se dé, cuando tenemos incluso un sistema de compras públicas desde el Estado en todos los niveles y en todas las instituciones ineficiente, y que es una de las tareas que ojalá se incorporen dentro de la política del libro y lectura, es uno de los puntos importantes. Pensar que solucionar dándole más dinero a Biblioteca Nacional solamente se va a solucionar el problema del acceso al libro es no quiero decirlo, pero es ridículo, ¿no? Hay que pensar justamente en esta visión bastante amplia y poder tener la mirada que el país necesita, que es una mirada justamente de fortalecer todos estos componentes de la cadena del libro. Yendo ya sobre el tema del proyecto, del texto que se han presentado, estamos de acuerdo que habría que precisar el concepto de agentes del ecosistema de lectura y libro. Es importante que allí estén las librerías. No tenemos muchas librerías en el país, sobre todo en las regiones, y que este crédito tributario por la inversión pueda alcanzar a las librerías ayudaría a que aparezcan librerías en muchos lados. En el lugar donde no hay librerías, no es que no se compren libros, hay espacios donde se venden libros piratas, porque no hay libros originales. En el punto de justamente el reintegro, llamamos con el mismo optimismo y compromiso para la realización del Plan Nacional Integral del Acceso a la Lectura, que tenemos que trabajar como un proyecto en el larguísimo plazo, desarrollar bien esta ley en todos sus componentes, no solamente cuantitativos, que son importantes, sino también en los mecanismos, en las formas, en las actividades y en las capacidades que tenemos que fomentar. El Ejecutivo, desde la primera ley del 2003, tenía la obligación de entregar los indicadores para saber si esta ley primigenia ha sido útil o no, finalmente. Pero tenemos
aquí en las manos la evaluación económica de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro por la Universidad del Pacífico, esta investigación de marzo del 2015. Y acá, y es importante que todos lo podamos revisar, si bien ha sido una ley todavía incipiente, refleja que hemos avanzado algo en los hábitos de lectura, que finalmente es lo que también queremos lograr.